Bien, queridos hermanos, es siempre una alegría poder encontrarnos de nuevo a través de Televida, el canal de la familia, y llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, y en esta sintonía de espíritu, hacer camino juntos, caminando en sinodalidad. Les pido que siempre se acuerden de elevar una oración por mí, por este servidor, para que el Señor me conceda siempre la gracia de anunciar con fidelidad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos con el Salmo para este día, el Salmo 125. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos inmediatamente en el Evangelio tomado para este día, de Lucas 13, 18, 21. En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. El Salmo canta el misterio pascual, podríamos decir ya que viene insinuándose, proclamándose en la palabra. El misterio pascual, que en definitiva es la muerte y la resurrección, que se da de manera plena en Jesucristo, en verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ya el pueblo hizo esa experiencia de muerte y de resurrección, de muerte cuando cayó en el pecado y del pecado pasó al destierro. Pero de allí lo saca nuevamente el Señor y lo trae a la tierra de promisión. Por eso dice el salmista, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión nos parecía soñar. ¿Y por qué nos parecía soñar? Porque era una obra totalmente imposible para los hombres, solo posible para Dios. Dios despertó, podríamos decir, el espíritu de estos gobernadores que le concedieron la libertad nuevamente. El pueblo de Israel pasó en 2 momentos por esta situación de opresión y muerte. Primeramente cuando cayó esclavo en Egipto, y gracias a Moisés y sobre todo por el poder de Dios que actuaba en él, pues fueron liberados. Y luego en el destierro nuevamente. Por eso este salmo canta una experiencia de vida, canta esa experiencia de muerte y de resurrección que ese pueblo vivió, que vivió Jesucristo y que vivimos usted y yo también en el día a día. Por eso no desesperar cuando pasamos por momentos difíciles, por angustias, por problemas, por situaciones incómodas. No, eso no va a ser para siempre. La noche no tiene la última palabra la tiene la luz. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
Qué hermoso es cuando uno, después de pasar por un tiempo de prueba, de aflicción, ve cómo el Señor me redime, me levanta, se hace presente, me ayuda a conseguir la meta que me he propuesto, a lograr aquello por lo que he luchado. Entonces la boca se nos llena de risa, la lengua de cantares, de alabanza al Señor. Y dice el Papa Clemente Romano, San Clemente Romano, en una carta que dirigió a los Corintios, esta experiencia de muerte y resurrección la vemos de muchas maneras, incluso en el orden natural, en la sucesión de las noches y los días, vemos esta experiencia de muerte y resurrección. Después del día viene la noche. Podríamos decir también que nosotros vamos caminando en el día mientras estamos en esta vida presente, que es la oportunidad que Dios nos da para hacer el bien, para amar, para vivir en la verdad, para trabajar por la justicia, para ayudar a otros también a que se santifiquen. Dice Jesús, el día tiene 12 horas y mientras es de día tengo que hacer bien, tengo que luchar, tengo que trabajar. Mientras estamos aquí es de día. Caminad mientras quede luz, antes que os envuelvan las tinieblas, también dice el Salmo. Caminad, obrad el bien mientras quede luz. Después de la vida presente viene la muerte y viene el juicio. Entonces nos presentaremos ante Dios. Cada minuto, cada hora es una oportunidad que el Señor nos da de hacer el bien, de obrar el bien. Después de la noche viene el día y después del día viene la noche. Ahí ya en el orden natural mismo está prefigurado este acontecimiento de muerte y de resurrección. Pero también dice el Papa Clemente tan bonita, de una manera tan hermosa, en una carta que dirigió a la comunidad de Corinto, no solo Pablo escribió a los corintios, también este Papa Clemente Romano, uno de los primeros pontífices de la Iglesia, escribe a los corintios en medio de una situación difícil, conflictiva, de una situación tensa en el seno de la Iglesia que hubo allí. Y les ponía este ejemplo, dicen, miren cómo este misterio pascual está ahí presente ya, en el orden natural, incluso en la semilla. Dice, esa semillita, sembramos un granito muerto, desnudo, que se corrompe, que se pudre, pero de ahí nace la vida, nace una matita que ahora va a producir una espiga, es decir, ese granito se va a multiplicar. Y es así, la obra de los santos, es decir, de los que hacen el bien, es mayor después de la muerte que estando en vida, porque ya han llegado a la plenitud y ya han llegado a la contemplación plena del rostro de Dios, el rostro de Dios. Y sigue diciendo el Salmo, hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor actúa en una persona, en una familia, hasta los que no tienen fe dicen, realmente esa persona es dichosa, realmente es un bienaventurado, realmente esa familia, Dios la guía, Dios la conduce, Dios está con ella. Hasta los gentiles decían. Y también cuando hay alguien que obra el bien, se convierte en un faro de luz, en un testimonio para aquellos que observan, que contemplan o que disfrutan de esa obra de bien. Por eso dice Jesús, alumbre su vida a los hombres para que viendo sus buenas obras den gloria a Dios, den gloria a Dios. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iban llorando, llevando la semilla, pero al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas, trayendo su cosecha. El sembrar siempre es difícil, es tedioso, hay que sudar, hay que aguantar la inclemencia del tiempo, del calor, el agobio de tener la cintura encorvada hacia abajo. Sembrar no es fácil, porque es una lucha, es un ir contra mi propia tendencia, provoca dolor del cuerpo. Trabajar no es fácil, pero produce sus frutos. También en el Evangelio
vemos a Jesús que compara el reino de Dios a dos realidades. Primeramente, dice Jesús, se parece a un granito de mostaza. Un granito de mostaza es pequeño, es insignificante. Primera lección que nos da el Señor. Valoremos lo pequeño. Valoremos aquello que pasa desapercibido a los que siempre andan buscando grandeza. No, Dios se manifiesta ahí también en lo pequeño, en lo sencillo, en eso que si no tenemos los ojos de Dios, pasa de una manera desapercibida. El reino de Dios se parece a ese granito de mostaza. Pero así como es de pequeño, por la fuerza que hay en esa misma semillita, pues al caer en tierra nace y de ahí brota un árbol, un arbusto, ¿verdad?, en el cual luego hasta los pájaros vienen a hacer sus nidos y se convierte en el árbol más grande de todas las hortalizas. Así es el reino de Dios. Inicia pequeño, pero va creciendo poco a poco y va abarcando muchas culturas, muchas sociedades. Jesucristo nació en una aldeíta, nació en Belén, luego vivió en otro pueblito insignificante, Nazaret. Ahí nació el Hijo de Dios. Ahí nació la semillita de mostaza que luego se ha extendido por el mundo entero y ha producido tantos frutos de santidad, tantos cristianos que han testificado, casados, solteros, niños, jóvenes, adultos, consagrados, una multiforme variedad de riqueza, de frutos. Por tanto, el reino de Dios crece en cantidad, pero no solamente crece en cantidad, crece también en profundidad. Y la otra comparación, la de la levadura, que se mete en 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa, habla de ese crecimiento en cualidad, en profundidad. La iglesia a lo largo de la historia ha ido creciendo, ha ido superando muchos errores, naturalmente, y muchas situaciones. Naturalmente siempre hay conflictos, hay realidades. Hoy tenemos todo este mundo de peticiones a la iglesia. Acabamos de salir del sínodo sobre la sinodalidad, donde desde el mismo seno de la iglesia se ha pedido que se bendigan las parejas homosexuales. Se ha pedido la ordenación de mujeres y se ha pedido tantas otras cosas, pero por gracia de Dios, Jesucristo sigue presente en la iglesia. Y aquellos que son grupitos pequeños, pero que arman escándalo porque tienen poder y porque tienen sobre todo los medios de comunicación que no entienden del misterio de Dios a su favor, y pareciera como que ya la iglesia se está derrumbando. No, gracias a Dios, la iglesia sigue de pie, sigue firme en la doctrina, porque Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Queridos hermanos, vamos a hacer una pausa y continuamos dentro de un momento. Bien, queridos hermanos, como ya me han escuchado, el próximo año, que va del 24 al 25, el Papa ha querido que en toda la iglesia se dedique a la realidad de la oración, al tema de la oración. Y más que al tema, que doblemos rodillas, que oremos. Y por eso ha dicho que la gran reforma de la iglesia no es otra que adorar a Dios y estar atento a los pobres, a los sencillos, a los humildes.
porque de ellos, a los pobres, Jesús ha venido a anunciar la buena noticia. Pero yo aprendo a amar a los pobres de corazón cuando también contemplo a Dios, cuando adoro al Padre, cuando adoro al Hijo, que se ha hecho pobre para enriquecernos a nosotros, cuando adoro al Espíritu Santo. La iglesia es madre y maestra. Y si bien es cierto que oramos de una manera espontánea, de una manera que nos sale natural, porque somos personas religiosas por esencia, la religión no es un invento del hombre, es una necesidad humana. Así como el hombre es homo sapiens, es animal racional, también es homo religiosus, es decir, está vinculado a Dios. Y por eso todos los pueblos y todas las culturas han tenido esta búsqueda de Dios, han buscado a Dios. Incluso aquel que pretende negarlo, se busca a sus dioses, a los cuales sirve y a los cuales adora, a los cuales pone como orientación y sentido de su vida. No podemos vivir sin Dios porque no somos absolutos. La iglesia como madre y maestra me enseña a orar. Es buena esa oración sencilla, esa oración espontánea, pero también hay unos métodos, hay unas fuentes, hay unas formas de orar. Jesús mismo enseñó a los discípulos a orar. La iglesia también nos enseña a orar y nos muestra unas fuentes. De eso vamos a hablar en este tema, las fuentes de la oración. El Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para vida eterna. Él es quien nos enseña a recogerla en la misma fuente, Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Dice el Señor, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y de su interior manarán manantiales de agua viva. Los que hemos bebido del Espíritu de Dios, porque hemos sido consagrados, porque vivimos en esta comunión con Dios, entonces nos convertimos también en ese manantial. Nuestro corazón también se convierte en un manantial donde también otros pueden acercarse para contemplar el misterio a través de nuestro testimonio, de nuestra forma de ser, de las palabras que el Espíritu pone en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y la primer fuente, el primer manantial que nos muestra la iglesia para orar es la palabra. La iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquiera la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. La iglesia recomienda insistentemente la lectura asidua de la palabra de Dios. Y la primitiva comunidad cristiana, que es el paradigma de lo que es y debe ser la iglesia, nos dice que los cristianos eran asiduos en la escucha de la enseñanza de los apóstoles. Y los apóstoles lo que enseñaban era el Evangelio, que luego fue consignado, fue puesto por escrito cuando ya ellos iban prácticamente a pasar de este mundo al Padre. Esa palabra tenía que permanecer. Se puso por escrito, y se puso por escrito para que no perdiera nada de su esencia, de su vitalidad.
Y la iglesia nos invita a orar con esa palabra. La palabra siempre, cuando yo oro con la palabra, cuando la reflexiono, cuando la medito, esa palabra ilumina mi mente, ilumina mi corazón y al final suscita en nosotros una acción de gracias, una petición, una alabanza al Dios que es tan bueno, que nos ama tanto, que dirige esa palabra y que tiene siempre un sentido, tiene siempre un significado, una orientación para nuestra vida, un alimento para nuestra vida espiritual. Recuerden que la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. La oración es diálogo con Dios, es un diálogo. Y en un diálogo hablan dos. Entonces siempre es bueno que sea Dios, es Dios siempre el que toma la iniciativa. Él sale a mi encuentro con su palabra. Y en el Evangelio es el mismo Jesucristo que me habla. Y en el Antiguo Testamento es el mismo Cristo que me habla, el mismo Dios me está hablando ahí a través de su palabra que es verdad y vida. Y luego, después que escuche esa palabra, pues entonces yo hablo a Dios, oro a Dios, le pido, le alabo, le doy gracias, le pido que me ilumine, Señor, dame una luz, ayúdame a discernir. Un diálogo con Dios. Los padres espirituales, parafraseando Mateo 7:7, resumen así las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración. Busquen leyendo y encontrarán meditando. Llamen orando y se les abrirá por la contemplación. Qué bonito esto. Busquen leyendo. Buscar. Incluso detenerme en alguna palabra, en alguna expresión, como que el Señor me dice algo más. En la Sagrada Escritura todo es revelación. En alguna actitud de Jesús que el Evangelio me muestra. Todo es revelación. Busquen leyendo y encontrarán meditando. Llamen orando y se les abrirá por la contemplación. De una manera muy bonita aquí ya la experiencia de los monjes contemplativos nos dan este camino de oración que es la Lectio Divina. Y la Lectio Divina es la meditación, la lectura orante de la palabra. Y hay unos pasos para yo hacer este ejercicio de lectura orante de la palabra. Y lo puedo hacer con cualquier texto, con uno de los libros del Antiguo Testamento, o con el Evangelio del día, con un salmo, lectura orante de la palabra. ¿Y cuáles son esos pasos? Primeramente, la invocación del Espíritu Santo. Siempre conviene que antes de yo abordar las Sagradas Escrituras, sea de manera particular. Y qué bueno que se haga de manera comunitaria. Ojalá que la mamá y el papá puedan reunir a sus jóvenes y hacer lectura orante de la palabra, lectio divina con la palabra, dedicar un momentito donde cada uno también exprese lo que le dice esa palabra, lo que le dice el Evangelio. Los pasos entonces, primeramente, invocar el Espíritu Santo, una oración brevísima al Espíritu Santo que nos dé luz. Dice Jesús que el Espíritu Santo le hará comprender, nos llevará a la plenitud de la verdad, el Espíritu Santo, y porque esa palabra fue puesta por escrito, fue consignada, fue predicada y sigue viva en la iglesia por la fuerza del Espíritu. Por tanto, lo primero es pedir la asistencia del Espíritu, una oracióncita sencilla de 1 minuto, sencilla, y que cualquiera en la familia la puede hacer.
hasta un niño que tiene un corazón inocente. El otro paso es leer ese texto, leerlo. Luego vuelvo y lo releo. Y después que lo releo, entonces viene la meditación que nos habla aquí. Meditación, medito. ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a aquella gente? Y ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué me dice Dios en esta palabra? Después de la lectura, de la meditación, entonces viene la contemplación, que es ese momento donde me quedo en silencio, pidiendo al Señor, simplemente en silencio, contemplando aquello que el Señor me ha dicho. Y de ahí brota, como decía entonces, la oración, la alabanza, la acción de gracias, por lo que el Señor me ha dicho. Vuelvo y repito los pasos rápidamente: invocación al Espíritu Santo, lectura, meditación, contemplación. Y luego pues es el momento de oración, de alabanza, de dar gracias a Dios por lo que me ha concedido. Lección divina. Y vuelvo y repito como lo parafrasean los padres espirituales, como nos dice el catecismo en el número 2654. Busquen leyendo. Y dice el Señor, busquen y encontrarán. Busquen leyendo y encontrarán meditando. No solamente basta buscar, hay que profundizar. Y esa profundización se da en la meditación. En la meditación. Encontrarán meditando, llamen orando y se les abrirá por la contemplación. Bien, queridos hermanos, hemos hoy meditado este salmo tan bonito, ¿verdad? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con su iglesia en este mes de octubre, que se ha llevado a cabo este sínodo sobre la sinodalidad, que significa caminar juntos, porque eso es la iglesia, es comunidad de vida, donde todos nos escuchamos, porque todos tenemos la gracia, el don del Espíritu, y porque Dios habla de la manera que quiere, como quiere y a través de quien quiere. Dios es absolutamente libre, no le podemos poner frenos ni cadenas. Ha estado grande con nosotros, grande con nuestra iglesia. Grande también porque hemos comenzado nuestra programación del próximo año, que tendrá como tema fundamental la oración, pero una oración que no se queda en una piedad estéril, sino que se hace vida, se hace testimonio a nivel personal, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. En todas esas dimensiones tiene que reflejarse que yo soy cristiano, que vivo la palabra, que soy una persona orante. En el Evangelio vimos esas dos formas de crecimiento del reino de Dios. En cantidad, en extensión, porque Jesucristo ha venido para todos los hombres de todos los tiempos y todas las culturas. El Evangelio se ha ido extendiendo por el mundo entero. Falta mucho, pero se ha ido extendiendo. Pero no solamente en cantidad, también en profundidad. En la comprensión de ese misterio que va poco a poco pues purificándonos como a nivel de persona y también como iglesia. Vamos creciendo gracias a la fuerza, a la luz del Espíritu. Y en la formación ya más concretamente entramos en el tema de las fuentes de la oración. La primera fuente es el Espíritu Santo, pero que es el agua viva. Pero esa agua viva se nos da de muchas maneras, a través de la lluvia, a través del manantial. Y una de esas fuentes, de esos manantiales, es la palabra de Dios, que lo acabamos de ver ahora, y que la iglesia nos invita a hacer lección divina, es decir, lectura orante de la palabra, con esos pasos: oración, lectura, meditación, contemplación. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa.
Ha sido una dicha, una bendición. Les pido que siempre oren por mí, para que el Señor me conceda la gracia de ser un anunciador fiel de su palabra, de su evangelio. Yo también pido al Señor que les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, a donde quiera que se encuentren. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.